Año 30 de nuestra era, segunda planta de la casa de Elías Marcos. Jesús se levantó, cogió un trozo de pan ácimo, lo mojó en el vino rojo que bañaba el cordero, se acercó a Judas y le dijo: lo que tenga que hacer, hazlo. Hola, muy buenas noches. Bienvenido al segundo programa, Viaje en el Tiempo. Hoy nuestro protagonista es Judas Iscariote. Lo que sí os voy a pedir un pequeño favor, porque la exposición que vamos a hacer para desvelar a este personaje mítico como es Judas Iscariote será aproximadamente de unos 10 minutos, aproximadamente, como he dicho, y a partir de entonces todas las dudas y preguntas que queráis lo voy a resolver con vuestro permiso. Comenzamos con Judas Iscariote. En primer lugar, os quería informar que llevamos ya años los investigadores intentando analizar de dónde era Iscariote, y la gran mayoría coincidimos que Iscariote es una composición de dos nombres, Isch-Keriot, que traducido al castellano es varón de Keriot. Keriot era una de las ciudades que estaba a 20 kilómetros del monte Hebrón. Y es curioso pensar que si todos los discípulos de Jesús eran de Galilea, ¿cómo es que Judas era de Judea? Bien, y otro dato clave que ahora descubriremos es que etimológicamente Iscariote pueda venir de sicario. ¿Judas el sicario? Bien, seguidme que ahora vamos a entrar en su historia. Para catalogar a una persona, catalogarla de traidor, yo creo que lo mínimo que hay que hacer es conocerlo. Porque claro, a lo largo de 21 siglos siempre hemos tenido la imagen de Judas como el traidor. De hecho, en el siglo XXI, quien nos traiciona le solemos llamar Judas. Cierto es. Bien, pero ¿quién realmente era Judas? Judas era hijo de Simón Iscariote. ¿Quién era su padre? Su padre era un celote. ¿Qué es lo que es un celote? Un celote es era un movimiento de liberación de Israel, los celosos de la ley. Su único objetivo era expulsar a los romanos de la tierra prometida. Bien, el padre de Judas fue escalando posiciones dentro de los celotes hasta llegar a ser jefe de celotes. Bien, ¿qué es lo que él hacía como jefe? Pues previo pago contrataba a una serie de judíos que llevaban una túnica blanca, una pequeña abertura en el costado, un cinturón, y tenían una empuñadura y una hoja doblada para poder agarrar el cuello. Por lo tanto, los celotes o los jefes de celotes lo que hacían era contratar a esas personas cuyo utensilio se llamaba cica. De ahí viene el nombre de sicarios. ¿Qué es lo que ocurría? Pues pasaba una pareja de romanos andando, ellos se escondían normalmente en las esquinas de las casas de adobes, le entraban por detrás, lo cogían del pectoral y le rebanaban el cuello. Este movimiento de celotes buscaba, como he dicho anteriormente, la libertad de Israel. Entonces Judas nació y convivió en ese ambiente, en el ambiente de los que buscaban precisamente acabar con los romanos en su tierra. Bueno, pues un buen día iba Judas paseando por el río Jordán y se encuentra con un señor muy desaliñado, vestido con piel de camello, barba muy deformada, muy despeinado, que decía constantemente:
arrepentíos, arrepentíos. Y veía como Judas se quedaba asombrado viendo cómo esa persona metía en el agua del Jordán a muchos seguidores. Esa persona es Juan, el hijo de Isabel y Zacarías, apodado el Bautista. Judas, que había crecido en el ambiente de la liberación de Israel, empezó a ser discípulo de Juan el Bautista. Lo seguía. Más aún, que en una ocasión pasó Herodes Antipa con su mujer, Herodías, y Juan el Bautista le increpó diciéndole: Herodes, no es lícito que tenga por esposa a la mujer de tu hermano Filipo. Aquello le impactó a Judas, porque veía realmente en Juan un auténtico revolucionario. Pues bien, hubo una frase que le tocó al corazón a Judas, una frase que le llegó al alma. Estando Juan bautizando al resto de las personas que se acercaban a la ribera del río Jordán, dijo una frase clave para Judas. Detrás de mí vendrá uno mayor que yo. ¿Qué es lo que pudo pensar Judas? Si Juan el Bautista es celote, el que tiene que venir es el jefe de los celotes. Y el que vino fue Jesús de Nazaret. Deja Judas a Juan y comienza a seguir a Jesús. Iban pasando el tiempo. Él esperaba que Jesús diera la orden de la liberación de Israel. Pero Jesús hablaba de amar los unos a los otros. Jesús hablaba del amor. Jesús daba de comer a mucha gente. Se acercaba a la fosa común de los leprosos y los curaba. Judas era testigo incluso de esos prodigios. Pero Jesús no reaccionaba como quería Judas que reaccionara, evidentemente. Hubo un momento en donde Judas se puso muy contento. Un domingo de Ramos, Jesús entró en el templo y sacó un látigo y le dijo a los cambistas, a los que estaban allí haciendo negocio en el templo: no hagáis de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Judas creía que ya había llegado el momento, pero no fue así. Siguieron pasando los días y, claro, Judas llegó a pensar: la única manera de que mi maestro reaccione es provocarlo, no hay otra. Muy bien, se acercó al templo, habló con los sumos sacerdotes. Según la ley judía, cada vez que se entregaba a alguien se hacía a cambio de dinero. Judas le dijo: ¿qué me dais por entregaros al que buscáis? Y le dijeron 30 monedas de plata. Judas la aceptó, con un único propósito: provocar al jefe de los celotes, porque él tenía como una venda, no quiso escuchar realmente el mensaje de Jesús, solo quería la libertad de la tierra prometida de Israel. Lo provoca, estando en la última cena, que es como ha empezado esta charla. En el momento que Judas se marchó, siguieron los discípulos con Jesús en aquella segunda planta, mientras que él se acercaba al templo, cogió a los sirvientes y, una vez que estaba Jesús con sus discípulos en Getsemaní, le dio un beso, lo entregó, esperando la reacción del maestro. ¿Qué ocurrió? Que Jesús no reaccionó. Eso le afectó profundamente a Judas. Y pensad una cosa: si una persona realmente es un traidor, hubiera cogido esas 30 monedas de plata y inmediatamente se hubiera ido, porque Judas estaba casado, como casi todos los judíos. Se hubiera ido de viaje con su mujer, se hubiera ido a otro sitio de la diáspora, donde fuera, porque tendría suficiente dinero para vivir. Sin embargo, cuando vio que Jesús lo llevaron a casa, primero Anás, sumo sacerdote, después de su yerno Caifás, ya Judas sabía el final del que él creía que era el jefe de los celotes. Por lo tanto, y con vuestro permiso, me gustaría cambiar el adjetivo calificativo que siempre ha tenido Judas. En vez de Judas el traidor, Judas el confundido.
Tanto fue así que fuera de las murallas de Jerusalén se ahorcó. Muy bien, amigo mío, todo esto está basado en un resumen de numerosas investigaciones y manuscritos que en su día quedaron ocultos, otros están en el archivo del Vaticano, que nos ha permitido, o me ha permitido en este caso, investigar sobre un personaje que realmente siempre ha tenido esa fama de traidor y por sus costumbres ideológicas realmente fue un confundido. A partir de ahora me encantaría resolver, es la parte que más me gusta sin lugar a dudas, cualquier cuestión o cualquier pregunta que tengáis. Por suerte, cuento, como en el primer programa, con mi compañera Gema Cepeda desde Castilla-La Mancha, que para que no se me vaya ninguna pregunta, porque esto va muy rápido y no las puedo leer, ella a través del WhatsApp me va a mandar, intentaré contestar a todas las preguntas y dudas que podáis tener. Muchísimas gracias. Con vuestro permiso también me pondré las gafas de cerca. Un saludo a todos los que me están en este momento saludando. Buenas noches, como dije anteriormente, encantado. Vale. Vamos a ver, Manuel Pareja pregunta, ¿hay escrito de su familia? ¿Realmente quería traicionar a Jesús o tenía que justificarse ante la banda o su padre? Jesús y Judas, ¿qué idioma hablaban entre ellos? Bien, varias preguntas, encantado, Manolo. Vamos a ver, de su familia hay poco escrito, porque en aquella época, lamentablemente, ese es el problema que tenemos los investigadores, y yo he estado 20 años detrás, eran muy pocos los que escribían. Eran muy pocos. Y además, escribir sobre Jesús y sus discípulos, todos corrían un riesgo enorme. Entonces tenemos poca documentación. Sí sabemos quién fue el padre de Judas y sí hemos podido detectar, como he dicho al principio, que puede ser un padre de Quirós. Bien, realmente él no quiso traicionar a Jesús, ni tampoco tuvo el encargo de su padre. Él lo que quiso es provocar a Jesús. Además está clarísimo, vuelvo a repetir, si yo traiciono a alguien, me dan un dinero, yo no tiro ese dinero, yo no me mato, no me ahorco a posteriori. El arrepentimiento fue porque se había confundido y había llevado a la tumba a un hombre bueno. Un hombre bueno que fue a última hora cuando se cuenta Judas. El idioma que hablaban entre ellos, mira, el idioma oficial, Manolo, en aquella época era el griego. La aristocracia hablaba el latín. En Galilea se hablaba el arameo y en Judea el hebreo. Bien, el idioma que con total seguridad Jesús y Judas hablaban era el hebreo. ¿Por qué? Porque Judas era de Judea. Bien, Esteban pregunta, ¿Judas estaba en el plan de Dios para que se cumpliera la escritura? Fue un instrumento. Bueno, yo sinceramente siempre digo lo mismo, ¿no? Existe el cumplimiento de la escritura, es un dogma de fe. Yo os hablo desde el punto de vista histórico. Entonces, pues evidentemente cumplieron las escrituras, sin lugar a dudas, pero yo no puedo basarme en dogmas de fe, sino basarme en lo que es la historia. Ciertamente, yo siempre he dicho lo mismo. Bueno, y lo voy a decir delante de vosotros. Yo empecé siendo católico por educación familiar. A raíz de mis investigaciones, me convertí en católico por convicción. Pregunta de Chelo. ¿Le hizo daño? Ah, bueno, perdón. Se me escapa una. Ángeles pregunta que le llamo el confundido. Sí, porque Judas se crió en un ambiente, tened en cuenta que en aquella época, si el padre era carpintero, el hijo era carpintero. Es decir, la influencia paterno-filial era tremenda. Judas se crió en ese ambiente, en el ambiente, Ángeles, de ver a su padre pagar a sicarios, de intentar expulsar a los romanos, de jugarse la vida constantemente por expulsar a los romanos. Él vio primero en Juan el Bautista la posibilidad de ser un celote y posteriormente en Jesús
como jefe de celote. Entonces, durante estos 2 años y medio, Judas, pienso por su forma de actuar, tuvo una venda en el ojo. Él solamente quería una y otra vez que Jesús reaccionara y expulsara a los romanos. Cuando Jesús vino a este mundo, no precisamente para eso, sino para dar un nuevo mensaje de un Padre misericordioso y un mensaje de amor diferente al mensaje de los celotes de aquella época. Pregunta de Chelo, ¿le hizo daño? ¿Por qué? ¿A quién? Esta pregunta, ¿a quién va relacionada hacia Judas? Si le hizo daño a Judas. Bueno, a Judas, sobre Judas, sin lugar a dudas, le hizo daño, porque quitarse la vida, tened en cuenta una cosa, que la vida es el bien preciado, y en aquella época, hace 21 siglos, igualmente, ¿no? Le dolió muchísimo ver mansamente cómo Jesús nunca llegó a reaccionar cuando fue apresado. Ese fue el motivo por el cual ese daño le llevó al remordimiento, al estar confuso y a ahorcarse tirando aquellas monedas que hubiera vivido fenomenal de no haberse matado con esas monedas. María José pregunta, interesante pregunta, ¿qué valor tenía esas monedas en la actualidad? Es decir, trasladando el valor de esas monedas a la actualidad, bueno, las monedas de plata que recibió Judas era una moneda llamada dracma, era un tetradracmas. Tetradracmas son 4 dracmas. Bien, el valor de cada dracma aproximadamente es equivalente, que cada cual en su país que me esté escuchando haga la transformación o la conversión, porque voy a hablar en euros. Cada dracma aproximadamente serían 90 euros de hoy en día. 4 dracmas, 360 euros. Multiplicado por 30, el precio fue aproximadamente de 10.800 euros. No está mal. Felipe pregunta, ¿Judas se quedó a la consagración? No llegó a estar. No llegó a estar. Judas no estuvo en la comunión. En la comunión estuvieron 11. No le dio tiempo a estar. Y lógicamente mucho menos en el vino. Judas se marchó. Justamente cuando Jesús le dio el pan mojado en vino y le dijo que tenga que hacer, hazlo, fue cuando posteriormente Jesús se dio cuenta que Judas estaba confundido, que no era la persona que esperaba. Fue después cuando Jesús lo partió entre sus discípulos y se instauró lo que es la Iglesia Católica como la Eucaristía. Ángel le pregunta, sicarios. Bien, los sicarios eran por el utensilio que utilizaban en aquella época, que era la sica, una empuñadura y una hoja con el tamaño del cuello. Entonces, la forma que utilizaban los sicarios eran contratados por los jefes de los celotes. Lo que hacían era cogerlo por detrás, por el pectoral, y utilizar la sica para acabar cuanto antes con la vida, ¿no? Automáticamente le cortaban el cuello y salían pitando de los lugares. Normalmente los sicarios estaban en sitio escondido. Seguimos. Che Valero pregunta, a ver, Judas era el tesorero de Jesús, sí, era el administrador. De hecho, fijaros qué importante fue durante los 2 años y medio que duró la etapa pública de Jesús, ¿no? Antes de su muerte, que se ganó la confianza de todos. Un administrador es aquel en el cual todo el mundo confía. E incluso confió Jesús. Después las intenciones de Judas era otra, pero era el administrador del grupo el que controlaba económicamente los desplazamientos, aunque sí es cierto que ese grupo se financiaba especialmente, y ya tocaremos ese tema en próximos programas, de las mujeres. Concretamente, de una mujer que trataremos el próximo miércoles, que es María Magdalena. A ver. Bien. José Luis pregunta, ¿pudo haber devuelto realmente, según la ley judía, las monedas para cambiarlas por Jesús? Devuelto para cambiarlas por Jesús, ya no. Una vez entregado, José Luis, vamos a ver, según la ley judía, tanto el Levítico como el de Deuteronomio, entregar a alguien a muerte era cambio de dinero.
Pero ese dinero no se podía emplear. Por lo tanto, ya no se podía devolver. ¿Qué ocurrió? Que con el dinero que Judas, con el enfado, al ver la situación de que Jesús iba a la muerte, con ese dinero compraron un campo, el campo de alfarero, llamado el campo de la sangre. Porque ese dinero no se podía invertir en las personas, sino en bienes, y se invirtió en aquel campo. Pero nunca, nunca podía haber ido al templo. De hecho, Judas lo intentó y no se lo consintieron. La ley judía tiene más de 726 leyes, imagínate. Chelo, ¿qué tenía que haber hecho Jesús? Jesús ante Judas. Bueno, Jesús sabía de antemano, si antes Judas sabía de antemano que tenía los días contados. Ten en cuenta que Jesús se metió con los fariseos, con las clases dominantes, con los saduceos. Jesús fue una persona que fue, digamos, un revolucionario y una persona conflictiva. E incluso puso en peligro los cimientos económicos del templo. ¿Por qué? Pues bueno, porque en el templo la persona que pecaba, ¿vale? Se le perdonaba los pecados entregando el diezmo. El diezmo es la parte de lo que uno gana. Y Jesús decía que la persona que se consideraba que había pecado, que se dirija a Abba, papá, al Padre, sin necesidad de pagar al templo. Entonces realmente Jesús tenía los días contados, ya lo sabía. Si no lo hubiera entregado a Judas, lo hubieran capturado en cualquier momento. Tony pregunta, existiendo un movimiento celote, Barrabás también era celote. Ya tocaremos de todas maneras, Tony, Barrabás, ¿no? Barrabás lo era. Te adelanto que sí. Ya tocaremos la figura de Barrabás. También era celote. Tened en cuenta que, a ver, la única manera para crucificar que había en la época romana, os voy a decir una palabra que a vosotros sonará muchísimo, porque hoy en día lo vemos en los telediarios, o lo he visto muchas veces, ¿no? La única manera de llevar a la cruz a un reo es por sedición. Sedición es ir en contra del imperio. Los celotes iban en contra del imperio romano, evidentemente. Incluso muchos romanos perdieron la vida en manos de los sicarios que contrataban los jefes de los celotes, entre ellos el padre de Judas, Simón. Tony pregunta si Judas también era celote. Tenía la sangre, claro que sí, lo que tenía en la sangre, lo que pasa es que, claro, él fue el primero discípulo de Juan. Entonces él esperaba que Jesús reaccionara, acompañaba a Jesús, llevaba el dinero del administrador del grupo. Pero tened en cuenta una cosa, que un celote dependía de un jefe que le ordenara. Jesús todavía no le había ordenado que intervinieran. Judas estuvo a la espera y cuando ya no pudo más fue cuando intentó provocarlo en Getsemaní, sin éxito ninguno, porque Jesús se sentó mansamente en el prendimiento. Judas, mira, en los datos... bueno, perdón, ahora me voy a María. María pregunta, aparte de confundido, Judas volvió al templo a devolver las 30 monedas, pero los sacerdotes lo rechazaron porque estaban manchadas de sangre y se quedaron en el suelo. Es cierto. Ten en cuenta que esta gente, o sea, los judíos en sí, el respeto por la ley era tremendo. Entonces había que respetar la ley. Si tú entregabas a alguien a la muerte a cambio de un dinero, ese dinero ya no se podía tocar. Se reinvertía, como en este caso en comprar un campo de alfarero. Judas intentó recular, pero ya no había tiempo. También es curioso que Judas no conociera la ley. Es que una vez que tú has llegado a un acuerdo con el templo económicamente para entregar a una persona, jamás te van a devolver el dinero. Perdón, jamás te van a aceptar el dinero, discúlpeme, por salvar una vida. Nunca. No está reconocido en la ley judía. De aquella época, claro. José Antonio me pregunta si Judas tenía hijos. Vamos a ver, ese dato no lo tenemos como historiador. Casi seguro. Digo casi seguro por lo siguiente, igual que todos los discípulos estaban casados, ¿no? De hecho, Jesús, el primer papa de la historia, estaba casado, Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús sanó a su suegra, lo cual estaba casado. Lo que pasa es que las mujeres, desgraciadamente, ya tocaremos el tema de las mujeres, no contaban. Prácticamente no se escribía nada sobre ellas. Eran poco menos que seres que no tenía nadie en cuenta, lamentablemente, para las mujeres. Entonces, seguramente sí, porque existe un mandato del Génesis, capítulo 2, versículo 8,
del Yahvé del Antiguo Testamento. Creced y multiplicaos. Y para eso hay que estar casado y tener hijos, claro. Seguramente sí, como el resto de los discípulos. María José pregunta, ¿con cuál versión nos quedamos de la muerte de Judas? ¿Con la de Mateo o con la de los Hechos de los Apóstoles? Bien, son dos versiones distintas, es cierto es. Yo me quedo con la de Mateo. O sea, totalmente, que se comprara un campo, como dice el hecho de no, aquello fue, ten en cuenta que eso fue de madrugada, todo fue muy rápido. Jesús no reaccionó, Jesús lo llevaron a casa de Anás y fue el momento en esa madrugada en donde Judas, corriendo hacia la afuera del pueblo, de la ciudad, en este caso, bueno, de Jerusalén, fuera de las murallas, se ahorcó. Yo me quedo con la de Mateo porque tiene más lógica, aunque Lucas, el autor de los Apóstoles, se justifica como un gran historiador. Pero a veces los historiadores cometen errores. Vicente pregunta, ¿crees que Judas fue pecado bajo la ley de Dios? ¿Qué esperaba Judas? Ah, no, perdón. Me salta la pregunta. Vicente, discúlpame. Vicente pregunta, ¿crees que Judas fue perdonado por esta traición? Bueno, ya es una apreciación religiosa en este aspecto. Hombre, vamos a ver. Si es el Dios que nos habló Jesús, que rompió con todos los esquemas en aquella época, ¿era misericordioso? Claro que sí. Porque Judas, al fin y al cabo, estaba confundido. Pero es que Judas, durante estos 2 años y medio, que lo que sorprende, tuvo una venda en el ojo, no quiso ver más allá, no quiso ver el nuevo mensaje de Jesús. Él lo único que quería ver, lo que, perdón por la expresión, lo que había mamado en su casa, que no era otra que expulsar a los romanos de la tierra prometida que en su día Dios le dio a Moisés. Vale, Ángel le pregunta, ¿suicidarse es pecado bajo la ley de Dios? ¿Qué esperaba Judas? Hombre, el suicidio sí. Dios solamente es el que puede quitar la vida. Sería pecado. Pero cierto es que, bueno, posteriormente la Iglesia, haciendo estudio y análisis, existe el purgatorio. Quizá estuviera allí Judas, el alma de Judas. Pero quitarse la vida así, Dios es el único. De hecho, vienen los 10 mandamientos. No matarás. También hace referencia a que no mate a los demás, como no matarte a ti mismo. Chelo pregunta, ¿lo perdonaron los demás discípulos? Ah, no, me he saltado Sergio. Discúlpame, Sergio. Sergio pregunta, ¿fue a devolver la moneda a los romanos para intentar limpiar su alma? Los romanos la rechazaron y por eso se atormentó tanto. No, él se atormentó, pienso, como historiador, porque, bueno, intentó cambiar, decir, oye, mira, entregarlo de nuevo, os doy las monedas, pero es que la ley judía se lo impedía. Ya había entregado el cuerpo de este hombre. Se le había entregado a Jesús. Él intentó cambiarlo porque él lo que esperaba, vuelvo a repetir, con aquel beso en Getsemaní, era que Jesús reaccionara con su poder, acabara con los servidores del templo, los romanos, y volviera a instaurar el reino de Dios, del Yahvé del Antiguo Testamento en Israel. Ese fue el arrepentimiento y la confusión que tuvo Judas. Por eso he cambiado lo de traición por confundido, ¿no? Un Judas confundido. A ver. Bien. Entre Ángeles. Ahora, Chelo pregunta, ¿lo perdonaron los demás discípulos? No. De todas maneras, cuando Jesús le dijo en la última cena, no estoy convencido, porque de hecho ninguno de los discípulos, ni incluso ni Marcos, que fue el niño que estaba en la última cena, que ya hablaremos de ello, ni nada, prácticamente todos los escritos le llaman como el traidor. Por eso ha llegado hoy en día la palabra traidor. Traidor es lo peor que se podía decir en aquella época, ¿no? Entonces ahí demuestra como historiador que no fue perdonado. Nunca, jamás. Entregó su maestro para ellos, fue un traidor. Lo que ocurre es que el motivo, la justificación de entregarlo fue que él creía que Jesús iba a reaccionar, una reacción que nunca llegó. Pero los demás discípulos solo que no lo perdonaron porque todos los escritos que tenemos a posteriores, y yo tengo bastante, más de 80 manuscritos, todos nombran a Judas como el gran traidor. El gran traidor por el rebote, ¿no? Por el malo modo. Andrés pregunta, ¿fue Judas más fiel a Jesús de lo que la historia nos ha transmitido?
Seguro que sí. Es más, se ganó la confianza de Jesús y del resto de los discípulos, porque fue incluso el administrador del grupo. El administrador es la persona de confianza. Aunque Pedro sea la cabeza visible, Judas fue un hombre además que intervino poco, estaba al lado de Jesús, ordenando todo, intervino muy poco. Sí, en lo económico era muy, muy tacaño, perdóname por la expresión, era así, ¿no? Porque bueno, cuando las unciones que tuvo Jesús, bueno, con los frascos, ¿no? Con los frascos tan caros de aquella época como el aloe, por ejemplo, pues él recriminaba que eso se gastara, ¿no? Pero era fiel y daba dinero también a los pobres, colaboraba, pero él, vuelvo a repetir, creo que durante todo, es como un enamorado. Una persona está enamorada, tiene como una vida y a lo mejor su pareja le está haciendo un montón de cosas y no se da cuenta porque está con los ojos no tapados, ¿no? Judas creo que estuvo durante estos 2 años y medio con los ojos tapados porque él nació en un ambiente de liberación de Israel. Él conoció a Juan el Bautista, le gustó la forma de actuar y esperaba que ese hombre grande que anunció Juan el Bautista fuera realmente el jefe de los celotes, aquella persona que hubiera expulsado a los romanos. Y no fue así. Bien, Chelo, en realidad, él traicionado por Judas. Hombre, esa es la realidad. Una traición, sí. Lo que pasa es que si le he cambiado el término es porque traicionar significa he cobrado un dinero, lo entrego y me marcho. No, que he cobrado un dinero, lo entrego y me mato. Juan pregunta, ¿estaba convencido Jesús que era Judas el que lo iba a traicionar? Porque lo intuyó. Seguramente. Y digo seguramente porque el único discípulo que no le preguntaba por el cielo, a dónde van los cuerpos, el alma, era él. Judas simplemente estaba callado. Si lo veis y lo analizáis y en los manuscritos aparece, Judas siempre lo único que hacía era escuchar y muy pendiente, con una mirada fija en Jesús. Al no participar y al no preguntar es porque ya Judas tenía la idea muy clara. ¿Para qué voy a preguntar algo que espero? Que no era otra cosa, vuelvo a repetir y perdonadme que sea tan reiterativo, que es la liberación de Israel. Cristian pregunta qué pensaron los demás discípulos o María de él. ¿Pudieron juzgarle y así provocar el suicidio? No le dio tiempo porque cuando lo entregó en Getsemaní, con un beso, os comento también lo del beso, el beso que le dio Judas fue a los labios, y os explico, en aquella época, igual que hoy en día nos damos entre los hombres la mano y las mujeres un beso en la mejilla o 2 besos, en aquella época entre los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, el saludo era un beso a los labios, lo entregó con un beso a los labios, Jesús le dijo, amigo, un beso me entrega, cierto es, pero no le dio tiempo porque tened en cuenta que eso fue la madrugada del viernes, víspera del sabbat, nadie pudo recriminarle nada, simplemente vio cómo Jesús no utilizó el poder que esperaba Judas y mansamente fue a la casa de Anás. Ahí fue el momento en donde Judas fue al templo, habló con Caifás antes de recibir a Jesús, no le hicieron caso y se marchó y se suicidó, porque sabía que el final era la muerte de su Mesías, en este caso más que Mesías, su maestro, su rabí. Cristian, vale. Esteban pregunta, o sea, que eso de que le tiró las monedas a los sumos sacerdotes es falso. No, en absoluto. Él, justamente cuando fue apresado, intentó, a buen seguro, cambiarlo de nuevo. Es decir, dame a Jesús, que me he equivocado, que me he confundido, que este no reacciona, dame a Jesús y te devuelvo las monedas. No lo aceptaron y fue cuando las tiró al templo. Justamente de allí, de aproximadamente cerca de la fortaleza Antonia, en donde residía Pilato, fue cuando salió fuera de la zona amurallada y en un árbol que desconocemos cuál puede ser, probablemente sea cercana a la puerta dorada de la muralla de Jerusalén, ahí Judas ató una cuerda, se subió en alto y se ahorcó. Lola pregunta, ¿qué reacción esperaba Judas de Jesús?
Pues la reacción, Lola, de que hubiera dado un golpe en la mesa, como decimos hoy en día en el siglo XXI. Esperaba que Jesús instaurara el reino. Tened en cuenta que en aquella época, en la época de Jesús, estaba dominado por los romanos. Y encima, el rey Herodes, tetrarca, fue un judío vendido a los romanos. Y encima había judíos que eran publicanos, que se dedicaban, entre ellos Mateo Leví, un futuro discípulo de Jesús, a cobrarle impuestos a los judíos. Aquello era un desastre en la época. Lo que esperaba Judas es que Jesús, con ese poder que él empezó a observar con las curaciones, con los prodigios, ¿no? Y lo de los prodigios es una cosa cierta, porque no lo digo yo, evidentemente, ni tan solo la escritura, sino hasta un historiador romano llamado Flavio Josefo. Él menciona en la Antigüedad de Judía, en su libro, que hubo un señor de Galilea llamado Jesús, el Nazareno, que realizaba grandes prodigios. Todo eso lo vio Judas. Judas esperaba que Jesús reaccionara igual que reaccionó con el látigo en el templo, pero con todos los romanos y acabara con ellos. Instaurara el reino de los cielos en la tierra. No fue así. Jesús vino para otra misión. Siberio pregunta si era Judas tan inteligente, ¿por qué no cogió él las riendas de ese movimiento de rebelión hacia los romanos? ¿Era un cobarde? Pues mira, ahí estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo contigo. Era un cobarde. Porque si nació en el ambiente y tenía un padre jefe, veía cómo actuaba su padre. Cuando fue discípulo de Juan el Bautista, veía cómo actuaba Juan. Siempre iba un poquito a la sombra de cómo actúan los demás. Y siempre esperaba. Y ya cuando Juan dijo que detrás de él venía uno más grande que él, pues evidentemente él pensó que Jesús de Nazaret era el jefe máximo de los celotes. Ciertamente, sí, era un cobarde, porque él podía haber montado por su cuenta ese movimiento de liberación, obviamente. Ángela pregunta, ¿puede haberse suicidado Judas porque él pensaba que iba a matar a Jesús? Y también porque en el último momento se dio cuenta que era el Hijo de Dios. Vamos a ver, Judas no se suicidó porque pensaba que iba a matar a Jesús. Se suicidó cuando vio que Jesús no reaccionó, que es distinto. Cuando Jesús fue prendido, iba andando por aquellos caminos en dirección a la casa de Anás y en ningún momento reaccionó. Su líder, él esperaba esa reacción. Por eso se suicidó. Y también, en el último momento, que era el Hijo de Dios, eso como historiador no lo puedo decir, ojalá. No sé si llegó a pensar eso, que fuera el Hijo de Dios. Lo cierto es que Judas durante 2 años y medio estuvo totalmente confundido con Jesús. Totalmente. Jesús rompió esquemas. Tened en cuenta una cosa, el Dios, el Yahvé del Antiguo Testamento es el Dios rompevientes. Por ejemplo, manda un diluvio de 40 días y 40 noches y se salva a Noé, la mujer y las parejas de animales. Y acaba con la tierra. Eva peca. Todos somos ya mortales. Bueno, pues Jesús rompió con ese esquema y dijo que el Dios, el Yahvé del Antiguo Testamento, no es el Dios que él quería transmitir. El Dios de Jesús era misericordioso. Era bueno. No castigaba. Y si tú ibas con fe y te dirigías a él, no tenías que pagar nada porque te perdonaban los pecados. Simplemente te dirigías a él. Es más, os digo, el Padre Nuestro está mal traducido, el principio. La palabra que empleaba Jesús era Abba. Abba es una palabra aramea que significa papá. Y el Padre Nuestro, fijaros qué bonito, comenzaría papá mío. A ver, Ori pregunta, ¿cómo supo Jesús que Judas lo iba a traicionar? Lo intuía. Ya digo, era una persona que estaba callado todo el tiempo, llevaba la administración del grupo, pero prácticamente no participaba. Los demás preguntaban, Jesús utilizaba las parábolas para que lo entendieran. Judas era el clásico que estaba detrás del grupo mirando constantemente, mirando, observándolo, y quizás Jesús en aquella época sabía un poquito la trayectoria de Judas, de dónde venía. Entonces, pues de todos los posibles que había allí,
Judas tenía, y perdón por la expresión, todas las papeletas para traicionar a Jesús. A ver, Esteban dice, ¿qué dicen los evangelios apócrifos de Judas? Bien, precisamente esos documentos están sacados de los apócrifos. Apócrifos significa documento oculto, que se ocultaron a partir del concilio de Nicea, es decir, el que celebró Constantino I el Grande en el año 325. Pues precisamente lo que dicen los apócrifos es, hombre, lo nombra como el traidor, cierto es, pero algún que otro documento apócrifo, también, donde yo he sacado gran parte de la historia, lo nombra como que él estaba totalmente confundido con Jesús. Esperaba algo que nunca lo encontró. Hay que separar apócrifo de agnóstico, GNO, conocimiento. Hay un evangelio del 130, que es el evangelio de Judas. Los agnósticos eran una corriente filosófica que intentaban justificar la muerte de Jesús. No nos olvidemos nunca de eso. Y esos evangelios, lo que dicen en el evangelio de Judas, que Judas pactó con Jesús su entrega a muerte, pero no tiene ninguna validez histórica. ¿Por qué? Porque no se puede cotejar con ningún otro documento. Sigo. A ver. Vale. Ángeles pregunta, ¿y si las mujeres no contaban, dónde está la Virgen María? Hombre, la Virgen María tuvo la presencia que tuvo. Bueno, de la Virgen María ya trataremos en sucesivos programas. De la Virgen María, si cogemos los evangelios actualmente canónicos, tendremos para escribir de ella un folio y medio como mucho. De María tengo yo mucha documentación. Se escribió, ¿pero por qué? Porque era la madre de una persona realmente impresionante, como era Jesús. Evidentemente las mujeres no contaban en líneas generales, cierto es, pero María como tal y siendo la madre de Jesús de Nazaret sí tuvo una gran repercusión en aquella época. Por ser la madre, en este caso le decían el tabernáculo por ser el tabernáculo del nacimiento de lo que consideraban los discípulos y muchísimos seguidores, incluido Pablo de Tarso, como el enviado de Dios a la tierra. A ver, seguimos. Vale. María José pregunta, ¿qué relación tuvieron los demás discípulos de Jesús cuando Judas lo vendió? Bueno, los demás discípulos de Jesús huyeron todos. La reacción fue a posteriori, los que escribieron acerca de estos episodios. Todos huyeron de pánico. Yo por eso siempre digo, ya llegaremos, que qué le pasaría a estos cobardes, y perdonadme porque es que se quitaron todo el medio. De hecho, hasta Pedro le negó 3 veces, imaginaros, ¿no? Ellos pensaban en ellos más que en Jesús. Lo que ocurre es que algo pasó en aquel sepulcro, propiedad de José de Arimatea, aquel domingo en donde no estaba el cuerpo de Jesús, para que aquellos cobardes se convirtieran en valientes. Algo pasó, pero ya lo trataremos en próximos programas. A ver. Ángel, María José, vale, bien. Tony pregunta, ¿Judas y Barrabás se conocen? Al igual que el padre de Judas era un trío celote. Claro, evidentemente, a ver, entre los celotes se conocían, Tony, efectivamente, en aquella época, porque estaban todos coordinados. Existía, como digo, el jefe, en este caso, el padre de Judas, era uno de los jefes celotes y contrataba a los de la SICA, los llamados sicarios, para bueno, matar y golpear a Roma, ¿no? Con esa herramienta, ¿no? Con ese utensilio. Claro que se conocía en aquella época todos los que formaban el movimiento de liberación de Israel, entre todos tenían conexión, entre todos, sin lugar a dudas. Llegaremos al tema de Barrabás, va a ser interesante también ese programa. A ver. Bien, Ángel le pregunta, ¿qué se hizo con el cuerpo de Judas? Se tiró a una fosa común. Cuando, igual que los crucificados, las personas que morían, había una fosa común donde se tiraban los cuerpos. Ese es el motivo por el cual José de Arimatea se entrevistó con Poncio Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús y cederle su sepultura. Si no, Jesús, después del Gólgota, de la crucifixión, hubiera terminado en una fosa común. Judas igualmente. Judas terminó en una fosa común y todos los que morían terminaban en fosas comunes. Vale. ¿Qué se hizo con el cuerpo? Vale. José Antonio pregunta, ¿Jesús llegó a perdonar a Judas? ¿Qué dice la iglesia actual de Judas?
¿Está condenado? Pues, sinceramente sí, claro, está condenado. Lo que pasa es que forma parte de los evangelios porque tiene que formar parte, ¿no? Era uno de los 12, pero está condenado. O sea, hay que diferenciar, cuidado por si lo escucháis, Judas Tadeo a Judas Iscariote, evidentemente, ¿no? San Judas Tadeo sí está reconocido por la Iglesia, Judas Iscariote no. Aunque la primera iglesia organizada, la iglesia copta, considera santo, por ejemplo, a San Poncio Pilato y a su mujer. El 21 de julio celebran los cristianos coptos San Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque intentó salvar reiteradamente a Jesús. Y también celebran San Judas Iscariote. Pero para los católicos, la rama de los católicos, católico significa universal, para la Iglesia Católica de Roma, Judas está sentenciado. Yo he intentado lavar un poquito esa imagen de Judas porque el pobre se confundió, pero tampoco puedo subirlo a los altares, ¿no? Porque al fin y al cabo con su confusión, cometió un error tremendo. Aunque en la Escritura, el fin de Jesús estaba también escrito. Lo digo para los amantes de la Escritura, de la Sagrada Escritura. A ver, Juan dice, habla de una segunda planta. ¿En qué te basas? Bueno, ya llegaremos, me dice por la, ¿no? Cristo. Ya llegaremos al capítulo de la cena. Aquí va muy por parte, porque ahí nos vamos. Tengo información en donde se celebró, que además no en el Evangelio, porque tampoco le dieron una importancia. Algunos evangelios sí lo nombran, ¿no? En la segunda planta. Lo que sí te encuentro la cosa, ya llegaremos a la última cena, que en aquella época las personas que tenían mucho dinero, las casas de adobe tenían 2 plantas y la clase media baja tenían una. Jesús celebró la última cena en la segunda planta, significa que el dueño de la casa era rico. Tampoco eran tan pobres los que seguían a Jesús. José de Arimatea era pudiente, Nicodemo igual. Y el dueño de la casa, que ya veremos en sucesivos programas, también. Bueno, si me preguntan qué me baso en un manuscrito armenio, ¿vale? Que viene el nombre de esa persona. A ver, Oris pregunta, ¿esperaba un Jesús guerrero? Claro, claro, evidentemente. Eso fue lo que le llevó a la confusión. Esperamos Jesús guerrero, ten en cuenta que los celotes o estos movimientos de libertad y demás, pues mataban a gente no suya, evidentemente. Ellos le decían los impíos, mataba a los romanos. Esteban pregunta, ¿pudieron estar Jesús y Judas en comunión con el plan? Mira, eso lo comentó anteriormente. Eso lo menciona el Evangelio agnóstico, no apócrifo, agnóstico, del 130. Pero es que resulta que los historiadores lo que hacemos es verificar datos. Si existen varias escrituras escritas en distintos lugares que hablan más o menos de lo mismo, tiene una cierta veracidad. Pero el único manuscrito, el único de todos los que hay, en donde Jesús pactó su muerte con Judas, es en un solo manuscrito. Ante eso no le puedo dar veracidad. Y sobre todo porque fue en el 130. Jesús murió en el 30. Vale. Ángel le pregunta, ¿qué administraba Judas? El dinero del grupo. El dinero del grupo. Los desplazamientos, sobre todo también ayudaban a los... Era como los cáritas de la época también, los discípulos, ¿eh? Los cáritas, digo, haciendo un símil con el siglo XXI. También daban dinero a los pobres. Quizás cuando estaba en la última cena y Jesús le dijo, lo que tenga que hacer, hazlo. Si llegan a saber los discípulos que lo iba a entregar, pues evidentemente lo hubieran parado. Ellos pensaban que como estaban en víspera del Sabbat, aquel viernes por la madrugada, pues iba a entregarle dinero a los pobres. ¿Sabe? Administraba económicamente. A ver. Félix, hombre, pregunta, ¿ninguno de los discípulos sospechó del plan de Judas? No, ninguno. De hecho, Judas estaba ahí, amaba a Jesús, administraba el grupo. Era el más callado de todos, el que más observaba, pero bueno. Por ejemplo, también había un discípulo incrédulo y se aceptó, Tomás. Tomás nunca creyó en la resurrección, por ejemplo. Pedro era muy tosco, Pedro le negó. Juan era un discípulo muy curioso porque
ahí en aquella época todos tenían que estar casados y tener hijos y tal, y Juan pues no se conoce que estuviera casado nunca. Entonces, pues Judas era uno más de ellos. Silenciado, callado, observador, economista. Era el economista del grupo, realmente. No lo sospechaban. El maestro era una persona buena. ¿Cómo iban a sospechar que le iba a entregar? A ver, Esteban, ¿pudieron? Está Jesús, vale, Félix, perfecto. Marisa pregunta, ¿fue Judas? Marisa pregunta, ¿fue Judas consciente tras la entrega del Señor del rol que estaba llamado a desempeñar? ¿Fue Judas consciente tras la entrega del Señor del rol? A ver si entiendo esto, Marisa. A ver, ¿fue Judas consciente tras la entrega del Señor del rol que estaba llamado a desempeñar? Yo creo que sí, que Judas es que tuvo una venda durante esos 2 años y medio. Esperaba la reacción de Jesús. De hecho, festejó, según muchos manuscritos, la entrada y el cabreo, perdonadme por esa expresión, pero es así que tuvo Jesús cuando vio a los cambistas en el templo negociando. Cuando dijo, no hagáis de la casa de mi padre una cueva de ladrones y tal. Judas estaba totalmente convencido que Jesús iba a reaccionar. Por eso lo llevó al paradero. Si tú llevas un líder y lo acorralas, el líder fuerte pues va a decir, ahora es la mía, me tengo que defender. Es lo que esperaba Judas. No, vuelvo a repetir, nunca se hubiera matado. Oye, 30 monedas de plata, ya lo he dicho anteriormente, a lo que equivale con dinero, para aquella época. Ángel le pregunta, ¿Judas estaba solo? Sí. Cuando lo entregó, sí, claro. Judas, bueno, llega ahí con alguno de los discípulos y le para los pies, claro. Fue la última cena, la cena de Pascua, y después, además la cena de Pascua fue larga, porque entre otras cosas después se cantan los salmos de la Pascua y tal, ¿no? Y después fueron a Getsemaní, se pusieron de tinto hasta aquí, porque es normal, se hacía en víspera del sábado, igual que para nosotros el descanso es el domingo, para los cristianos, para los judíos era el sábado, y el primer día de la semana el lunes. Perdón, el lunes no, el domingo, para ellos. Entonces, en víspera del sábado, pues se lo pasaron bomba, porque no esperaban que iba a ocurrir lo que iba a ocurrir. Tanto así que se quedaron dormidos. Si hubieran sido conscientes de que Judas iba a hacer lo que iba a hacer, hubieran estado vigilantes, ¿no? Con su maestro, no estuvieron fritos en Getsemaní. Chelo pregunta, ¿por qué no dices milagro y sí prodigio? Bueno, es que he nombrado a Flavio Josefo y los evangelios originales hablan de prodigio. Tened en cuenta que las traducciones posteriores, todo eso se convirtió en milagro. Y sobre todo a partir del concilio de Nicea, 325. Flavio Josefo, Tácito, Plinio el Joven, todos estos escritores que no son cristianos, sino que escribían sobre Jesús, hablaban de prodigios, por eso lo he dicho nada más. Ángel le pregunta, ¿por qué hay distintos nombres para llamar a Dios? Eso me gustaría ni saber, ¿no? Jehová, Yahvé. Bueno, el Dios del Antiguo Testamento es el innombrable. Yo soy el que soy. Tampoco tiene ninguna... Adonai, otro nombre, el Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque, bueno, depende del vínculo que tenía el Dios libertador, por ejemplo, pues era Adonai. El Dios que se enfadaba cuando la gente se portaba mal y mandaba esos truenos y Sodoma y Gomorra y todo esto. El Dios de Jesús es Padre, Papá. Dependiendo de las funciones prácticamente. Vale, Román me pregunta por qué Jesús, que era un personaje muy popular y conocido, tenía que ser reconocido por Judas. ¿No era suficientemente conocido? O sea, Jesús, que era un personaje muy popular y conocido, tenía que ser reconocido por Judas. No era, bueno, la ley, no, pero no era eso. Jesús sí que era conocido y muy popular y entró en el templo con 500 personas, con un montón de ahorita. No, es que la única manera que tenían, según la ley, para entregar era a cambio de dinero. Entonces la entrega era por 2 cosas, a cambio de dinero, según su ley, y después para decirle a los sirvientes del templo en dónde iba a estar. Porque Jesús pasaba las noches en esa última semana en casa de Lázaro, que está a 3 kilómetros de Jerusalén. Podía ir a Jericó, podía ir a cualquier otro lado. Entonces tenía 2 misiones. La ley, que obligaba a la ley judía a cuando tú entregabas a una persona a cambio de dinero,
Y después la segunda cuestión, que era importante, ¿en dónde iba a estar Jesús? Y fue cuando Judas lo llevó a los sirvientes a Getsemaní, que sabía que iba a estar allí. A ver, Rafael pregunta, ¿la diferencia entre Judas y el Pedro traidores están en el... A ver, si entiendo, Rafa, un momentito, la diferencia entre el Judas y el Pedro traidores están en el suicidio. A ver, en el suicidio. No, en el suicidio, según los manuscritos que tengo, de Judas, se fue solo. Además, no podía estar porque, si, según estos manuscritos, él se suicidó fuera de las murallas de Jerusalén, ahí prácticamente no había nadie. O sea, no había calle, no había comercio, no hubo testigo por medio. Sí es cierto que apareció su cuerpo muerto, lo suficiente para echarlo en una fosa común. Ángel le pregunta, ¿permitió el padre de Judas llevarlo a los pies de los caballos? Bueno, es que cuando Judas fue discípulo, según esos manuscritos, fue discípulo de Juan el Bautista primero, después de haber vivido cómo era el comportamiento de su padre, Simón, su padre, que se llamaba Simón, ya había muerto. Entonces a Judas tuvo la libertad de seguir primero a Juan el Bautista y posteriormente a Jesús de Nazaret. Él fue primero discípulo de Juan y posteriormente discípulo de Jesús. José Luis pregunta, ¿qué otros celotes conocidos se nombran en la escritura aparte de Barrabás? Bueno, Simón, hay otro Simón, Simón el celote, que no tiene nada que ver con Simón Iscariote, pero pocos, se nombran pocos porque los celotes de alguna manera incumplían el mandamiento del Antiguo Testamento de no matarás. Entonces, se aceptaban entre comillas. Por un lado querían la libertad, pero no de esa forma. Ten en cuenta que los celotes lo que hacían era aniquilar al personal. Se lo cargaban y contrataban a sicarios. No estaban muy por la labor. Y de hecho, si cogemos los evangelios y demás, y muchos manuscritos no te hablan de ellos. Yo sé la historia de los celotes al investigar cómo eran estos movimientos, pero no se van a gloria en los judíos de los celotes, en absoluto. Ángel le pregunta, dice perdonar y seremos perdonados. Por eso le llamas confundido. No, bueno, yo lo llamo confundido porque lo que esperaba Judas era una reacción de Jesús, Ángeles. Nada más, por eso se confundió. Lo traicionó, no digo que no, eso viene en la escritura. De acuerdo, porque fue por detrás y tal, pero bueno, entre comillas, traicionarlo, porque Jesús ya sabía cuáles eran las intenciones de Judas. Pero fue un hombre confundido. Vuelvo a repetir que una persona que hace una cosa por el estilo cobra ese dinero del templo, que es una buena pasta, perdonadme por la expresión, es así, y hubiera cogido y hubiera disfrutado toda su vida con ella. Aunque Jesús hubiera muerto, sin embargo, se ahorcó. Y que yo sepa, no existe ningún manuscrito en donde dijera que Judas tuviera depresiones y demás que provocaran el suicidio. Tony pregunta, ¿eran muchos los seguidores de Jesús que pensaron lo mismo que Judas, que venía para liderar la revolución y la salvación del pueblo judío? Sí, hubo también algunos, claro. A ver, quitando un poquito, e incluso hasta sus discípulos al principio. Lo que pasa es que sus discípulos que estuvieron cerca a Jesús, lo que estaba dándole mensaje. Tanto era así que no entendían los mensajes de Jesús. Entonces Jesús no tenía más remedio que utilizar parábolas. Las parábolas no es otra cosa sino poner ejemplo de. Te voy a poner un ejemplo de algo, ¿no? Entonces ellos escuchaban a Jesús y se sorprendían, pero el Mesías esperado por judíos era un Mesías libertador, de siempre. Y Jesús era un Mesías bondadoso, bueno, hablaba de un Dios misericordioso. Se acercaba a los leprosos, que los leprosos en aquella época se consideraba una persona con lepra, que era una enfermedad, o sea, en la piel tenía una serie de manchas y tal, se consideraban como un castigo divino. Bueno, un castigo, y Jesús se acercaba a ellos. Pero Jesús es que rompió todos los moldes, absolutamente todos. A ver, vale, voy a seguir, perdonadme. Gracias, Gema, gran trabajo. Ángel le pregunta, ¿me suena a mafia? ¿Administradores de qué? ¿Te suena mafia? Pero no, sí, administradores, vamos a ver. Esta gente, los discípulos, eran pescadores. Dejan sus casas y se van con Jesús. Es como, voy a utilizar un término, aunque parezca mentira, ¿no? O sea, parezca mentira, no que parezca mentira, me he equivocado la expresión. Aunque sea el símil no sea el más correcto, ¿no?
Es como si estuvieras confinada y tú tienes un bar y no lo puedes abrir. Pues esto es igual. Ellos tenían que pescar y prácticamente dejaron las pescas o dejaron su casa y todo por seguir a Jesús. Como no tuvieran una financiación, pues Jesús era muy bueno, pero había que comer, había que cenar y a veces había que dormir. A ver, seguimos. Tony pregunta, ¿eran muchos los seguidores de Jesús? Vale, sí. Oscar pregunta, ¿hay alguna parte en estos hechos de la tradición de Judas que la iglesia actual no reconozca? Bueno, la iglesia actual, cuando se aprobó Oscar, los cuatro manuscritos que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aprobaron sobre todo porque Eusebio de Cesarea así lo quiso, que era un historiador, el primer historiador cristiano. Ahí, en esos cuatro evangelios, está el grosor del mensaje de Jesús. Entonces le dieron más importancia al mensaje de Jesús que a otra cosa. Le dieron más importancia al mensaje de Jesús durante 2 años y medio que a los motivos de. Entonces, la iglesia simplemente considera a Judas como el traidor, porque así lo escribieron desde Marcos, Mateo, de todos los manuscritos prácticamente. Luis pregunta, si Jesús era tan conocido que era una persona pública, entre comillas, sería problemático para el pueblo romano. ¿Qué necesidad tenía Judas de entregarlo? No, para el pueblo romano, Luis, no era un problema. Para el pueblo romano el problema es que vaya tú en contra de Roma, pero Jesús no iba en contra de Roma. Jesús iba en contra de los fariseos. Pero a los romanos le da igual. Al pueblo romano, que venga un señor y diga, oye, intenta crucificar porque este dice que es hijo de Dios. Pilato, ¿qué puede pensar? Hacerlo ustedes, crucificarlo ustedes. Yo solamente crucifico a aquel que vaya en contra del imperio romano. Por ejemplo, los celotes. Pero Jesús no fue celote, porque en ningún momento tenía una banda, ni los discípulos mataban a nadie. Aunque Pedro sacó en Getsemaní la espada, parecía ahí un poco, y muchos historiadores dicen, ¡ay, es el indicio que es Judas, ¿no? La espada de Pedro, ¿no? Pero claro, esos historiadores siempre digo lo siguiente, oye, aquí leyendo, al que espada hiere, a espada muere. Jesús provocó que Pedro guardara la espada, lo cual hay que continuar leyendo. Pero, ya digo, en general, para Roma no era ningún problema Jesús. El problema de Jesús era para los mismos judíos. Es decir, sobre todo los servidores del templo, los sumos sacerdotes, fariseos, saduceos y los escribas. Ese era el problema realmente. Estaba acabando eso con el negocio. Yo peco, pago. Y como las leyes son 726 leyes los que tienen los judíos, cualquiera pecaba. Y el 10% de lo que yo ganaba al templo. Vale. Y Jesús vino a decir todo lo contrario. Que haya pecado, se dirija a Abba. El negocio, ¿lo entendéis? Se nos viene abajo. Se le viene abajo, claro. Ramón pregunta, ¿dejó Judas algún tipo de testimonio acerca de sus intenciones de quitarse la vida que hubiese aparecido posterior? No, Ramón, no. En ningún momento, ni siquiera estaba en sus planes. ¿Qué me dais por entregarlo? Fue al templo, estaba en su sano juicio. Él fue un arrepentimiento cuando esa venda que él esperaba, ese libertador, ese Mesías libertador no se cumplió, fue cuando le entró esa pena, esa angustia y el haber entregado a una persona buena que en ningún momento lideró un grupo de movimiento de libertación, de libertadores. A ver, Rafa Clara, lo que trataba de preguntar era si la diferencia en la compatibilidad de los dos reconocidos traidores, Pedro y Judas, era que uno se suicidó y el otro no. ¿Cómo es posible que Judas no fuera perdonado estando predestinado a la traición? Ah, vale, Rafa. Bueno, vamos a ver. Pedro le traicionó con las 3 negaciones, ¿verdad? Antes de que cante el gallo, ¿no? Y eso ocurrió por miedo y demás. Pero es que Pedro posteriormente siguió ahí. Entonces no sabemos si Jesús, como historiador lo digo, si Jesús hubiera perdonado también a Judas. Es que no dio tiempo. Cuando ya estaba en casa de Anás, iba camino a Caifás, ya Judas se había matado. Pedro le negó, Pedro se arrepintió, lloró, pero Pedro siguió.
y de hecho, pues celebró el primer concilio en el 41 y llegó hasta Roma, en donde perdió la vida. Pedro estuvo al pie del cañón, es que Judas no dio tiempo. Si lo perdonó, sería arriba, porque es que no dio tiempo. La muerte de Judas fue, él se ahorcó de forma inminente. Yo veo películas, no voy a decir nombre, pero tampoco me gusta, que nombran que Judas se ahorcó después de ver a Jesús crucificado. Yo no he encontrado ningún manuscrito que dijera eso, ninguno. Y si hubiera sido así, estaría escrito, por lo menos en alguno, ¿no? Pero no, yo no lo he encontrado. Entonces, como no lo he encontrado, no puedo opinar. Pero es verdad, fueron los dos grandes traidores, Pedro y Judas, el administrador y el cabeza. No sé, imagínate. Feli pregunta si se sabe si Jesús tenía algún amigo celote o le seguía alguno en especial. Que yo conozca, no. Porque entonces, otras cosas, Jesús no podía tener un amigo celote, Feli, pero no es por nada, sino porque él practicaba el amor, el no matarás, el llévate bien con tu enemigo. Cuando le daban una moneda del César, decía, darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nunca se enfrentó. Es difícil tener un amigo que no sea como tú. Antes no hubiera encajado nunca. Nunca. Aunque Judas tuviera la condición de celote porque lo había, perdonadme por la expresión, mamado desde pequeño en su casa, viendo la acción de su padre y haberlo aprendido. Sí es cierto, Félix, que Jesús difícilmente podía estar con un grupo de celotes. De hecho, no se sabe por ningún manuscrito, ni siquiera en mi libro, y vosotros quien decís que sé yo, viene testificado de que en más de 80 manuscritos de que tuviera alguna amistad con un celote en concreto. Sí, lo tuvo con publicanos, que eran cobradores de impuestos, Mateo Leví, por ejemplo, con hombres ricos, no solo los pobres le siguieron a Jesús, con mujeres, incluso con mujeres muy poco valoradas en aquella época, como la samaritana, ¿va? Una cosa así. Luis pregunta, ¿se venía a salvar al pueblo judío? Y si era tan popular y conocido, ¿cómo es que el pueblo no lo apoyó a la hora de decidir entre Barrabás y él? Bueno, todo es dinero, ¿eh? Todo es dinero. Cuando Jesús fue a juicio, evidentemente el juicio se celebró, aunque no venga el evangelio nada más que te viene que se le lavó las manos Pilato, eso no es ningún juicio. Evidentemente la fortaleza Antonia, en el patio que había, los gentiles, los seguidores de Jesús estaban en los patios, le decían, de los gentiles, y los que dominaban digamos, el momento del exeomo, cuando aparece Jesús con Barrabás, era el clan de los saduceos y del templo. Ellos lo controlaban todo. Si a eso se le une que las necesidades económicas eran importantes en aquella época y el templo era rico, tenía mucho dinero, mira lo que recibió, pues imagínate lo que podía haber pagado. Tú condenas a Jesús, libra a Barrabás y tienes tanto, ¿no? Un dracma, 2 dracmas, una cosa así. Todo estaba... Eran los que dominaban. A ver. Vale. Luis, es que me he ido un poquito para atrás, perdón. Vale. Feli pregunta si se sabe si Jesús tenía algún amigo celote. Ah, vale, lo acabo de responder. Luis pregunta si se venía a salvar el pueblo judío y si era tan popular y conocido, ¿cómo que el pueblo no lo apoyó a la hora de decidir entre Barrabás y él? Bueno, ha sido la última pregunta. Disculpadme porque me he ido un poquito para atrás de WhatsApp. Yo no sé, Gema, cómo está la cosa, cómo estáis todos. Yo me lo he pasado en grande, acabo con todo el agua, porque realmente hace calor. Sobre todo porque hace un ratito estaba en Judea. Y en Judea, como podéis comprender, hace calor, el desierto de Judea. Os quiero dar las gracias, me acaban de escribir que ya hemos finalizado. Os quiero dar las gracias por vuestra atención. Que sepáis que la semana que viene trabajaremos y hablaremos de María Magdalena, otro personaje también interesante, creo yo. Y simplemente pues desearos que estéis todos bien, que nos cuidemos y que ojalá este apartado de Judas el confundido, haya servido de algo. Si es así, yo soy el hombre más feliz del mundo. Sin otro particular, voy a dejaros